con Albany Lozada y Unai Amenábar. Son las 4:29 de la tarde. Bueno, como les comentábamos antes de la pausa, hoy queremos ocuparnos de dos organizaciones que uno los escucha muchas veces en las noticias, pero pocas veces sabemos exactamente cómo nacieron, para qué sirven y qué impacto pueden tener en la dinámica geopolítica del mundo de hoy. Los grupos, o el grupo de los 7 y el grupo de los 20. G7 y G20 han jugado roles cruciales en la coordinación de políticas económicas y financieras a nivel internacional, adaptándose a los cambios y desafíos globales a lo largo del tiempo. Estos grupos se reúnen anualmente para discutir y coordinar políticas económicas y financieras. En el caso del G7, abordando temas como el comercio, el cambio climático y la seguridad global. Por otro lado, el G20 discute temas como la estabilidad financiera y el desarrollo sostenible. Para hablarnos acerca de estos dos grupos influyentes de la economía global, nos acompaña el internacionalista Luis Angarita. Él es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, de la Cátedra de Economía Internacional, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Profesor Angarita, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, En un Unai. momento movido para el mundo, ¿no? Decía que estaba en pleno consejo de facultad y llegaban las noticias el día de ayer, un día movido, ¿no? Sí, y eso importa entonces entender la importancia de todos estos organismos. Ujú. Hablamos mucho de siglas, y OEA, y FAO, y UNESCO, como para entender cuál es el valor que hay en un mundo que sigue teniendo conflictos. Claro. Ayer fue un día muy noticioso, el conflicto del Medio Oriente, pero también estamos en un marco conflictivo Europa con Rusia y Ucrania. Ujú. Siempre hay amenazas de China y todas estas cosas. Y es importante enmarcar cada una de estas organizaciones en su contexto. Ok. Creo que casi todas vienen heredadas del sistema de Naciones Unidas. Ujú. A partir del año 1945 se creó como una organización mundial que trata de tener la agenda de paz y seguridad. Ok. Y a partir de allí empiezan a haber organismos especializados en temas de justicia, Corte Internacional de Justicia, o especializados en desarrollo y comercio, la UNTAC, y así consecutivamente muchas organizaciones. Luego, a partir de determinadas coyunturas económicas, empiezan a haber organizaciones que nacen por la coyuntura y para atender temas específicos, y ese es el nacimiento del G7. Ok. En la década de los 70, comienzo de la década de los 70, un escenario muy complicado que tiene efectos sobre todo en lo económico. Viene finalizando la guerra de Vietnam, que tiene implicaciones en la economía estadounidense, que desestabiliza el sistema de pagos internacionales. Hay una devaluación del dólar con respecto al oro, genera muchas turbulencias y ya hay la necesidad por primera vez de vamos a reunirnos Ok. los técnicos económicos, financieros, los ministros de los Ujú. países, de los principales países, Ok. y nace el G7. Ok. ¿Quiénes forman el G7 Que actualmente? ¿O son los mismos desde el principio? son Siempre. son los mismos desde el Ok. principio. En principio eran las seis primeras economías del mundo: Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Australia. A eso se le agrega Canadá años posteriores, y mm, crean la necesidad de ponerse en consenso políticas macroeconómicas Estamos hablando del mundo, digamos, occidental. del mundo Porque en aquellos tiempos todavía estaba en el marco de la de Unión la Soviética y de la sí, cortina de hierro y todo eso, ¿no? que estaba prácticamente concentrado en la esfera política, Ok. porque en la esfera económica al mundo, incluyendo los que estaban del otro lado de la cortina de hierro, los que se enfrentaban en el bloque de la Guerra Fría, también estaban en el marco del Fondo Monetario Internacional, Ok. en el marco del Banco Mundial, que establece las reglas de juego de las finanzas internacionales. Esto sucede a lo largo de la década de los 70, de los 80, cae el muro de Berlín y por un periodo coyuntural empieza a ingresar Rusia. Una Ujú. vez caído el muro de Berlín, una vez disuelta la Unión Soviética, Rusia empieza a tener el peso económico, eh, la- el interés de hablar de la planificación de la economía mundial, de Ujú. la macroeconomía mundial, de los flujos comerciales, y
empieza en un primer periodo a hablar del G7 más Rusia Ok. y luego se convierte en el G8. Ok. Eso en tiempos de Boris Yeltsin sería. Más En, o el menos, tie- en en tiempo tiempos de Yeltsin. Boris Yeltsin, este proceso de apertura y de acercamiento a lo occidental de Rusia, pero también conocemos que al finalizando la década de los 90 comienzan las grandes turbulencias de los mercados financieros. Ok. Está la crisis del sudeste asiático, entonces es la crisis de los dragones asiáticos, o el efecto samba porque hubo una crisis en la bolsa de Brasil, el efecto tango porque lo hubo en Argentina, el efecto tequila, Sí. y en estas turbulencias nace nuevamente la necesidad de crear coordinaciones macroeconómicas y técnicas, esta vez ya no con los 7, sino ahora con las 20 economías más grandes. Ok, ampliar un poco Am- el abanico. am- Vamos a hablar acerca de entonces podríamos decir que el G20 viene siendo como un hijo del G7 o una derivación. En términos de Pokémon es una evolución del G7. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de esta conversación con el profesor Luis Angarita a propósito del G20 y el G7 y el rol que juegan en la economía y por lo tanto en la geopolítica mundial en este momento. Son las 4:35, ya seguimos con más de Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Publicidad. ¿Cuántas amigas emprendedoras tenemos en estos tiempos, verdad? Como mi amiga Sandra, que le pone empeño y ganas para que sus postres sean los mejores. Y por eso Sandra solicitó su Emprende Plus de BanPlus, un conjunto de soluciones financieras rápidas, sencillas, con créditos acordes a su proyecto y que aprovechan las tasas preferenciales para mujeres emprendedoras. Para más información, contacta a BanPlus, porque en BanPlus hacemos país de la mano contigo. Y quiero hablarte también de Laboratorios Elmore, que tiene 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de marcas que seguramente ya tú conoces, como Tachifirin y Tachiforte, que es el acetaminofén de Laboratorios Elmore, presentaciones para niños y también para adultos. Está Liolactil, que ayuda a la recomposición de la flora bacteriana. Brugesic de 200 miligramos, ibuprofeno. Esto es ibuprofeno de Laboratorios Elmore, viene así con la marca Brugesic de 200 miligramos. Además son unas pastillas pequeñitas, de fácil deglución y van a ser absolutamente efectivas para tu malestar. La farcaína y tantún, cuando tienes afecciones en la garganta, micofentín, si lo que estás padeciendo son hongos en la piel. Y es que son muchos los productos, porque son muchos los años que tiene Laboratorios Elmore acompañando a la familia venezolana. Como siempre te digo, si el malestar no cede con el tratamiento, no lo pienses más, suspéndelo y consulta al médico. Laboratorios Elmore.
En JJ Import Corp te ofrecemos soluciones logísticas confiables. Por eso te recomiendo que envíes tus paquetes desde los Estados Unidos a Venezuela con la tranquilidad de que van a llegar a su destino de manera segura y confiable. Síguelos en Instagram, @JJ Import Corp, o visita su sitio web www.jjimportcorp.com para obtener más información. Recuerda que durante todo el año, JJ Import Corp es tu aliado logístico. Sonidos para elegir. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unaya Menaba. 4:47 minutos de la tarde, seguimos conversando hoy en Agenda Éxitos con Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, de la Cátedra de Economía Internacional, además de ser el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esa casa de estudios. Estamos hablando acerca del origen del G7 y del G20. Nos decía, bueno, el G7 nació en medio de, pero con la intención de poner un poco de orden en medio de una especie de caos por ahí por los años 60, y eran las 7 economías más grandes del mundo que en aquel momento pues se reunieron, pero luego vieron la necesidad de ir incorporando, fue el G7 más Rusia, luego fue el G8, fueron, digamos, incorporando a otros países y se terminó creando el G20. ¿Hay alguna diferencia entre uno y otro o no sé, por el G7 ser los padres fundadores tienen más peso que los demás países? No sé, ¿cuál es la relación entre estos dos grupos al final del día? Sí, ya que vimos todo el tema histórico, ahora veamos la realidad. La realidad, sí. Y la realidad es que primero no son espacios de toma de decisión, es un espacio de concertación, de recomendación, de preocupación, y vemos que sus creaciones y modificaciones están en contextos de crisis. La del 73, luego la del 99, luego la del 2008, la del 2014. Siempre hay cambios que incluyen a personas o que incluyen cambios en procesos de toma de decisiones y de acuerdos, porque lo que importa es poner las reglas claras en las finanzas internacionales, en deudas internacionales, en tipos de cambios internacionales y equilibrios financieros. Y marca mucho la diferencia lo que se pueden poner de acuerdo las 7 principales economías que sobre todo representan la visión occidental, y lo que debe ser el consenso de un grupo más ampliado de 20 economías que incluyen países en vías de desarrollo. Ahora, claro, el organismo como tal no toma decisiones, pero quienes lo integran son los ministros de finanzas de los distintos países. Por lo tanto, lo que allí se discute, lo que se acuerde, se lo lleva el ministro en la mente, y a la hora de tomar decisiones pudiera influir ese acuerdo o ese consenso que se logró en el grupo, ¿no? No, y por eso han cambiado, incluso elevaron el estatus y ahora van los presidentes. Ok, van jefes de Estado ya, o jefes de gobierno. Y eso sucede a partir del 2008, porque ya solo la presencia de los ministros de finanzas no era suficiente. Había que llegar al compromiso político de, por ejemplo, China no devalúe. Okay. Porque una devaluación china va a generar que el comercio genere toda una desviación, todo el mundo quiera comprar productos chinos baratos y crea crisis en el resto de los países. Okay. Entonces, hay la necesidad de acordar las 20 economías más grandes del mundo, vamos a poner reglas de juego y vamos a recomendarle a China, no hagas una devaluación artificial porque va a afectar el equilibrio de todos y te va a afectar a ti también. Y eso pudiera también, a la hora de aplicar sanciones, por ejemplo, Rusia invade Ucrania, entonces el grupo del G7 le aplica una sanción, por ejemplo, a los países que generan un conflicto como medida de presión. No es el escenario, porque no es un organismo que toma decisiones, pero tiene representación y peso en el Fondo Monetario, que sí lo termina teniendo. El G7, como grupo de interés sobre todo político, geopolítico occidental, sí puede acordar, por ejemplo, tener una política de supervisión del programa nuclear de Irán. Y eso lo hizo durante el periodo de Obama, en el periodo 2010-2014. Sí. El resultado de eso es, bueno, ¿cuál es la capacidad nuclear que hoy limitada tiene Irán en un conflicto tan importante que puede escalar en el Medio Oriente? Muchos están diciendo que buena parte de lo que está pasando ahora y este ataque a Irán viene, son los barros creados por aquellos polvos de hace unos años, ¿no? Bueno, es parte ya del análisis que pudiera hacerse, ¿no? De la especulación. Por eso, al final, que de repente son esquemas G7, G20, ahorita podemos hablar de los BRICS, que no son tomadores de decisiones, no hay un acuerdo de vamos a tener
un tipo de interés que genere tal política monetaria mundial, pero sí, bueno, hay recomendaciones. Bueno, hubo la época de pandemia, en la época de pandemia hubo medidas para reactivar la economía, eso llevaba a coordinación mundial, bueno, Claro, que si Estados Unidos elevaba tasas de interés, Europa también lo hiciera. claro. Luego, eso genera inflación, eso tiene que ir reduciendo poco a poco las tasas de interés para generar equilibrios. El debate presidencial norteamericano habla Claro. de todo el desempeño económico de los últimos 4 años, pero que tiene que ver mucho con toda la coordinación de la política económica mundial. Claro, porque además si estos organismos fueran los tomadores de decisiones, eso haría que muchos países fueran perdiendo también como soberanía, como independencia de tomar sus propias decisiones de acuerdo a sus intereses muy particulares, ¿no? Que normalmente deben estar alineados porque en el fenómeno de la globalización habla mucho de la interdependencia. Ok. Es decir, un país unilateralmente no puede tomar una decisión porque afecta a todo el contexto, y en la medida que las políticas sean armónicas, garantiza el crecimiento de todos por igual. Ahora, fíjate que ahí, yo estoy pensando, por ejemplo, en el mundo árabe. Son países que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder, pero uno nunca los escucha nombrados en estos organismos. ¿Por qué no se integran a...? Porque bueno, tú dices, a lo mejor hay algunos países de África, Sudáfrica está metido allí en los BRICS, y no sé, país como Egipto, etcétera, si pudiera tener algún peso, pero todo lo que es el mundo del Medio Oriente son países, pareciera muy poderosos económicamente, pero no, como que no bailan con esta gente, ¿no? No lo son tanto. Ok. No son tan poderosos no como son- parece. Claro, porque de hecho, el único país árabe, Arabia Saudita, forma parte por el volumen de su Producto Interno Bruto. ¿Quiénes conforman el G20? Las 20 economías más grandes del mundo, que son 19 países, Ok, y la Unión Europea, porque es una zona económica poderosa. ok, ok, Entonces, el peso de la economía importa. ok. Entonces, allí, por eso ves que de toda África solo está Sudáfrica, Ok. que de toda América Latina están Argentina, Brasil y México, que son las 3 grandes economías de la región, y así consecutivamente. Sí. Habíamos quedado de tocar también el fenómeno BRICS, que no sé si forma parte también, por lo menos pisan en algún momento a estos otros organismos, ¿no? BRICS interesante porque también nace en el mismo contexto de 2008, y es las economías emergentes en un escenario de crisis económica mundial. Ok. Hay recesión en Europa, hay recesión en Japón, hay recesión en Estados Unidos, pero hay economías que están creciendo. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Ok. Entonces, esto genera primero una categoría de análisis. ¿Qué están haciendo estos países? Por cuál es la importancia que tienen, cuál es el equilibrio que van a generar en el mundo. Y eso se ha transformado a que, bueno, ellos se asocian como grupo de interés, se reconocen con intereses similares, sobre todo China, Rusia, que empiezan a tener un discurso, primero, de lo multipolar, que no haya solo un eje de toma de decisiones, y hoy en día quizás incluso hasta más antioccidental. Hay una propuesta de crear un mecanismo de pagos internacionales con un Banco Internacional de Desarrollo que trate de alejarse del Fondo Monetario Internacional, que sí es el órgano y sus subsidiarios de poner sanciones. Ok. Entonces, si China, si Rusia, si Irán quieren evitar sanciones, entonces tienen que necesariamente crear un sistema de organismo pagos distinto, internacionales claro. apoyado en un organismo distinto. ¿Y organismos, por ejemplo, como Mercosur, tiene alguna cabida, tiene algún peso en todo esto, o es muy pequeño como para que los tomen en cuenta estas otras Termina economías? siendo muy pequeño y limitado porque aparte están solo abocados a la parte comercial. ¿Cómo facilitan comercio Ok. entre los países en los esquemas de integración? Entonces, esquemas de integración principalmente comerciales, como puede ser el acuerdo México-Estados Unidos, o como puede ser la Alianza del Pacífico, o como puede ser el caso de Mercosur. Sí. Estos organismos tienen más escala global, escala de la política monetaria mundial, de la política macroeconómica mundial, y habla de poner reglas de juego. Tienen recomendaciones al G20, a Naciones Unidas, le importa muchísimo mecanismos de desarrollo, le importa medio ambiente, transformación digital, robotización, pero sobre todo con equidad. Ok. Importa que ahorita en noviembre hay cumbre en Brasil Ujú. del G20, el país anfitrión, el país sede normalmente
diseña la agenda y tiene como principal proyecto, bueno, vamos a hablar del medio ambiente y la Amazonía, pero Sí. también vamos a hablar de desarrollo social y equidad, que es la principal línea del presidente Lula, que hoy en día preside el G20 porque es presidencia rotativa. Ya para finalizar, nos quedan segundos. Los cambios políticos, por ejemplo, vemos en estos tiempos en Europa ha ido como aumentando mucho las tendencias de gobiernos hacia la derecha. Eso termina afectando también, porque son visiones económicas distintas a lo mejor a los que venían en el pasado reciente. ¿Podría haber unos giros, unos cambios en las políticas de estos organismos? Sí, necesariamente habrá gobiernos que impulsen políticas de repente más restrictivas en lo monetario y lo comercial. El debate de Estados Unidos va a ser importante porque habla de una posible guerra comercial entre China y Rusia, Sí. entre China y Estados Unidos, y eso implicaría afectar los equilibrios macroeconómicos, no solo de Estados Unidos, de China, sino de Europa, incluso hasta de Venezuela. Así es, y de todo el planeta. Gracias, Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB en la Cátedra de Economía Internacional y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.